Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a nuestro último encuentro, a nuestra última sesión número 12. El día de hoy vamos a ver un pequeño repaso acerca de las últimas unidades. Para este cuatrimestre vamos a hablar sobre el consumo, ahorro, inversión, importancia, determinantes, reservas internacionales, comercio internacional, políticas monetarias, índice de desarrollo humano y temas sobre la reingeniería. Y bueno, para comenzar podemos dar un breve concepto acerca de la macroeconomía. Y ya sabemos que la macroeconomía estudia a la economía de una manera global. Su objetivo es el estudio de las variables agregadas y su propósito es mantener la estabilidad y el crecimiento económico. La medida más importante de una economía es el PIB. Este es un indicador estadístico que me va a medir el total de los bienes y servicios que se producen dentro de los límites geográficos, o sea, dentro de una región en específica, ¿verdad? Ahora bien, hablemos un poco del tema del consumo. ¿Y qué es el consumo? Pues el consumo es toda acción por la cual diversas personas adquieren bienes o servicios para satisfacer una necesidad específica. El consumo es el mayor componente individual del Producto Interno Bruto. Recordemos que para medir el Producto Interno Bruto lo hacíamos por el método del gasto, el valor añadido y el método de la producción. Y por el método del gasto, la fórmula correspondiente era el consumo más la inversión, más el gasto público, más mis exportaciones netas. Por eso afirmamos que el consumo junto con la inversión, las exportaciones netas y el gasto público es uno de los mayores componentes del Producto Interno Bruto. También tenemos que el consumo se divide en consumo privado, es todos aquellos consumos que realizo yo como persona, ustedes como estudiantes, y en consumo público, es el que consumen las entidades públicas, ¿verdad? Para satisfacer necesidades específicas o requerimientos que se necesitan para realizar las actividades de la empresa. Dentro del consumo nosotros encontramos determinantes específicos. ¿Y cuáles son estos determinantes? Mi ingreso con el que yo cuente, la tasa de interés, mi disponibilidad crediticia, mis expectativas que yo tenga para un futuro. También tenemos lo que es el tema del ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la parte que yo estoy dispuesto a sacrificar para no consumirlo, para ahorrarlo. Y esto lo puedo destinar ya sea para compra de bienes de consumo o bien para una inversión futura. También encuentro determinantes específicos del ahorro y estos son mis ingresos futuros esperados, la inflación, cómo estén los precios dentro de una región o un país determinado, mi nivel de educación, mi riqueza y el salario. ¿Y cómo puedo yo fomentar la cultura del ahorro? Pues dejando o apartando una parte de mi salario o de mis ingresos, ya sea mensualmente o quincenalmente, y destinándolos para el ahorro. Lo más recomendable para ahorrar son el 20% de mi salario. Hablemos un poco, recordemos un poco acerca de políticas monetarias. Y bien, ¿qué son las políticas monetarias? ¿O para qué me sirven las políticas monetarias? Y bien, mis políticas monetarias me sirven para lograr la estabilidad económica, lograr el pleno empleo. Voy a definir las políticas monetarias como el conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central
para regular la cantidad de dinero existente en los mercados. Tenemos dos tipos de políticas monetarias. Y estas son la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. Y mi política monetaria expansiva es cuando un país requiere de que haya más circulación en el mercado. ¿Y cómo van a hacer esto? Bueno, entonces emiten políticas monetarias hacia los bancos diciendo vamos a bajar la tasa de interés, vamos a ofertar más préstamos, de manera que los pequeños empresarios puedan adquirir préstamos para invertir y generar más empleo. Pero también tenemos la política monetaria restrictiva y esta es todo lo contrario. Cuando yo no quiero que haya tanta circulación en el mercado de dinero, entonces el banco realiza lo contrario, sube la tasa de interés, sube la tasa de encaje legal, de manera que no podamos tener tanto dinero en circulación. Recordemos que tanto las políticas monetarias como las políticas cambiarias son regidas por el Banco Central de un país determinado. Y se preguntarán, ¿cuándo un banco puede aplicar políticas monetarias expansivas? Bien, vamos a dar dos ejemplos específicos. Cuando hay una recesión técnica de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo o cuando miramos un decrecimiento en nuestro Producto Interno Bruto. Dentro de nuestras políticas monetarias encontramos términos importantes como son los agregados monetarios. Y mis agregados monetarios no van a ser aquella forma de cómo yo voy a clasificar mi dinero. Ese es agregado monetario, la clasificación del dinero. ¿Y cómo se puede clasificar este dinero? Bueno, en M1, que son mis billetes y monedas, o mi depósito a la vista, M2, que va a ser mi suma de mi M1 más mis depósitos de ahorro, y M3, que va a ser mi suma de mi M1 más mi M2 más mis depósitos a plazo fijo. Hablemos un poco del término de comercialización o comercio internacional. Y sería bueno preguntar, ¿quién gana más dentro del comercio internacional? ¿Aquel país que importa o aquel país que exporta? Pues lógicamente ganamos más cuando exportamos. ¿Por qué? Porque nos damos a conocer, porque estamos dando a conocer de que tenemos una producción tecnificada, de que tenemos variedad de producción, de que no dependemos de otros países para satisfacer las necesidades. A lo interno, recordemos que el comercio internacional es uno de los pilares de la economía mundial. El comercio internacional, ¿a qué me va a hacer referencia? Pues a todas aquellas actividades que tienen que ver con la tasa de transferencia que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnología y servicios a través de los distintos países y sus mercados. ¿Y por qué se comercializa? Bueno, por los bajos precios o por incrementar la competencia o por un déficit en la satisfacción de nuestra demanda a lo interno del país. Aquí tenemos algunos de los beneficios: aumento en la variedad de bienes, reducción de los costes por la economía, aumento de la competencia o bien la circulación de ideas. Bueno, el proceso de desarrollo económico se sustenta en 4 fuerzas básicas y estas son la población, formación de capital, tecnología y recursos naturales. Antes de entrar al tema de desarrollo humano, en este repaso vamos a explicar conceptos importantes que no son iguales, que es crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo humano. Recordemos que mi crecimiento económico se va a referir a mi producción, a lo interno, a mi Producto Interno Bruto, a qué es lo que produce mi país, a qué tan tecnificado estoy, qué tanto es mi educación, cuál es mi tecnología que yo tengo, cuánto invierto en producción para mejorar mi producción. Si yo invierto en producción, tengo diversificada mi producción, nuestro país puede tener un mejor desarrollo
económico y por ende vamos a tener un mejor desarrollo humano. Y hablando de desarrollo humano, recordemos que los indicadores de desarrollo humano fueron creados por el programa de las Naciones Unidas en el año 1990, con el fin de apoyar a aquellos países en riesgo. El PNUD realiza diferentes proyectos para apoyar y para sacar de la pobreza a sus países miembros. Mis indicadores de desarrollo humano me miden mi esperanza de vida al nacer y esta es con un rango de 20 a 85 años. Mi edad, mi educación o los años esperados de escolaridad y mi PIB, mi Producto Interno Bruto per cápita en términos de la paridad del poder adquisitivo. También recordemos que el índice de desarrollo humano lo clasifica en bueno, ahí le puse en 3 grupos, pero que se clasifica en 4 grupos fundamentales. Muy altos son con los índices superiores a 0.80, alto índices de 0.70 a 0.80, medio con índices de 0.55 a 0.70 y bajo con un índice inferior a 0.55. Recordamos que en sesiones anteriores decíamos que de acuerdo al índice de desarrollo humano, Nicaragua se encuentra en un nivel medio con un índice de desarrollo humano de 0.66, con una esperanza de vida de 74 años y años de escolaridad de 12.5 años. Otro tema importante antes de entrar a la reingeniería son las reservas internacionales. Y ya decíamos que las reservas internacionales son aquellos activos bajo el control de las autoridades monetarias. ¿Y quiénes son nuestras autoridades monetarias? Pues el Banco Central de Nicaragua. Las reservas internacionales, chicos y chicas, no son ahorros. Sí están disponibles de forma inmediata por el Banco Central. ¿Pero para qué? Para estabilizar la balanza de pago, para cubrir nuestras importaciones, para cubrir la deuda externa. Pero no son ahorros. Estas se alimentan de las remesas, de las exportaciones, de nuestro saldo positivo, nuestro superávit en las exportaciones, de las ayudas internacionales, pero no son ahorros y se dividen en reservas internacionales netas ajustadas y las reservas internacionales brutas. Bien, pasando a otro tema, podemos pasar al tema de la reingeniería. Y ya decíamos que la reingeniería no es más que el cambio total de un proceso de producción o de un proceso de servicio. ¿Con qué? Con el fin de generar mayor utilidad o mayor beneficio para nuestras empresas. ¿Qué podemos lograr dentro de esta técnica? Mejorar la atención al cliente, reducir nuestros costos, reducción de tiempos, mejorar la calidad de los productos o servicios. ¿Cuáles son los actores principales dentro del proceso de reingeniería? Bueno, nuestro líder o nuestro jefe dentro del proceso que querramos cambiar, el gerente responsable, un equipo especializado y capacitado para la reingeniería y el comité directivo. Bien. Eso es todo por el repaso del día de hoy. En nuestras sesiones anteriores tenemos lecturas complementarias, ejercicios de los cuales ustedes se pueden apoyar. Fue un placer el haberles estado impartiendo esta clase. Espero que hayamos comprendido por lo menos los términos fundamentales, el propósito específico de la macroeconomía. Les recuerdo realizar sus tareas si no han realizado los ejercicios de las sesiones 7, 8, 9, realizarlo antes del día del examen, subir las tareas antes del examen. Sus acumulados son muy importantes. Recordemos que este examen tiene un valor de 30 puntos y los acumulados un valor de 30 puntos. Muchísimas gracias, saludos a todos y bendiciones.